Esta mañana vamos a considerar este título. ¿Puedo? No es una facultad, no es un pedir permiso, sino es una interrogante. Es una interrogante que podemos hacernos cada uno de nosotros que estamos aquí sentados ante la luz de la palabra, ante la luz expuesta de la palabra, ante esa espada poderosa, esa espada de dos filos, esta espada que es un arma, esta espada que es un arma de defensa y de ataque, esa espada que es capaz de penetrar hasta la parte más profunda del ser humano, que discierne pensamientos, intenciones del corazón. Y queremos someternos esta mañana al escrutinio, al estudio, al análisis personal, cada uno de nosotros, de lo que es la palabra de Dios, con el pasaje de Efesios 5, del 21 al 33. Y hacernos esta pregunta: ¿Puedo cumplir los requerimientos, las normas, los preceptos establecidos por Dios en este pasaje? ¿Podré yo, por mis propias fuerzas, hacer esto? Y hermanos, no es sorpresa, no es oculto, no es que hayamos descubierto el misterio escondido. Tenemos que reconocer desde ahorita mismo que no podemos. A medida que vayamos avanzando con los requerimientos del apóstol a la iglesia de Éfeso, de la palabra a nosotros, trasladándola a nuestro tiempo, esa palabra aplicada para los hermanos de Éfeso en aquel tiempo, en aquella geografía, en aquel lenguaje, en aquella costumbre, y ahora trasladándola a nosotros, y tanto ellos como nosotros tendríamos que llegar a la misma conclusión: no puedo cumplir los requerimientos en la forma y términos, en esas condiciones, a esa altura y con ese ejemplo como está plasmado en la palabra de Dios. No puedo. Y como tampoco queremos irnos sin esperanza, tendremos que aplicar la palabra a nuestra vida y decir: ¿qué podemos hacer? Esto lo estaremos examinando en estos cuantos momentos. La palabra de Dios dice en Efesios 5, del 21 al 33, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Podemos desprender varios principios, verbos, prescripciones de este pasaje, pero también podemos ver cómo el pasaje nos presenta dos cuadros. Estos dos cuadros los vamos a ver cómo nosotros interactuamos dentro de estos cuadros. Pero permítame empezar con una pequeña frase a modo de ilustración. Dijo Vincent Lombardi, este entrenador de fútbol americano exitoso, dijo de la siguiente manera: el compromiso individual, escuche bien, el compromiso individual con el esfuerzo colectivo es lo que hace que un equipo, una empresa, una sociedad y hasta una civilización funcione. O sea, no estamos solos, ni vamos con un propósito individual y personal. No podemos llegar a cumplir nuestro propósito como iglesia, como persona, como sociedad, como matrimonio, si vamos solos, cada quien estirando y empujando en un sentido, sino que debemos de trazar un propósito único, individual, como iglesia, como matrimonio, tanto la esposa y el esposo,
Como los hijos respecto a los padres respecto a los hijos, los amos respecto a los jefes y los jefes respecto a los amos. La sociedad funciona de manera colectiva, así que el compromiso individual, como bien lo dijo Vincent Lombardi, se da con el esfuerzo colectivo y eso es lo que hace un equipo. Eso es lo que hace un equipo. Les comentaba que esta mañana vamos a ver dos cuadros. En este pasaje puedo ver dos cuadros maravillosos. Por un lado, vamos a ver un cuadro cómo nos contempla a todos. En estos dos cuadros estamos inmiscuidos tú y yo. Algunas veces de manera personal, otras veces como familia, como esposos. Y el pasaje en el versículo 21 inicia con una orden directa: someteos los unos a los otros. Consideramos a los esposos dentro de esta norma. Es el fundamento. Someteos los unos a los otros. No puede coexistir el versículo 21 o no puede existir los versículos 22 en adelante si no tomamos en cuenta el versículo 21. Someteos. Es el fundamento para poder sostener todo lo demás. Someteos unos a otros. Hermano, sometimiento no es inferioridad. Someteos unos a otros y nos va a dar un aliciente en el temor de Dios. Una orden directa. No te sometes solamente en tus fuerzas, sino en el temor de Dios. El temor de Dios es el aceite que va a lubricar esa fricción que puede existir al querernos someter unos a otros. Es la forma como va a enfriar tanta fricción, porque nadie se somete por sí mismo a otra persona. Es difícil someternos. De tal manera que el precepto inicia: someteos los unos a los otros. Este primer cuadro que vamos a ver bajo este eslogan de someteos los unos a los otros, del versículo 22 al versículo 25, nos va a mostrar cómo el trato es para los esposos en primer lugar. En otros domingos posteriores vamos a hablar de las relaciones entre hijos con los padres con los hijos, los siervos con los amos y los amos con los siervos. Pero esta mañana vamos a ver este primer cuadro que se desprende de esta porción, versículos 21 al versículo 33. En este primer cuadro vamos a ver cómo, al hablar a los esposos, al matrimonio, cómo nosotros nos vemos reflejados como pecadores, incapaces de cumplir el requerimiento divino en relación al matrimonio. Nos sentiremos confrontados con nuestra realidad humana en nuestra relación conyugal. Escuche y subrayo: relación humana en nuestra relación conyugal. Por el estándar de obediencia requerida. Hay un estándar ahí. Si usted ve la porción, va a ver que dice: como Cristo, como ejemplo, como ama de esta manera, sujétate de esta manera, respeta de esta manera. Y entonces hay un ejemplo, hay un cuadro que nos dice: tú eres pero el requerimiento es el estándar es hermanos. Y cuando vemos ese requerimiento para nosotros, nos examinamos, nos observamos y llegamos a una conclusión, decretamos una resolución en ese análisis que hemos hecho en nuestra relación matrimonial. ¿Cómo amo yo a mi esposa? ¿Cómo respeto yo a mi esposo? ¿Cómo me sujeto a mi esposo? Hablando del matrimonio, ¿con qué nos encontramos? Con que el estándar de obediencia es alto. El estándar de obediencia es alto. Espero sinceramente que estas verdades nos muevan en una incomodidad de nuestro asiento para poder hacer y correr al trono de la gracia para pedir socorro. Me propongo esta mañana incomodarlo. No yo, sino la palabra, ante la luz de la palabra, ante la verdad de la palabra, ante el descubrimiento de la realidad, lo que está diciendo el texto, en ese comportamiento, en esa relación conyugal de esposo y esposa. Espero que lleguemos al momento a estarnos cuestionando: ¿puedo? ¿Lo hago? Y vamos a avanzar en ese cuadro. Pero por otro lado, en este mismo pasaje también tenemos otro cuadro. Este cuadro es tan bello. Este cuadro
impacta nuestros ojos cuando vemos los detalles. Este cuadro tiene una belleza y las verdades eternas que de él se desprenden son tan maravillosos. En este segundo cuadro no solamente están los matrimonios, sino estamos nosotros, está usted, estoy yo. Ahí nos vamos a identificar. En este segundo cuadro, nosotros ahora nos presentamos y estamos ahí dibujados. Se nos describe como alguien digno para participar en una boda. Ahora, en ese cuadro maravilloso en relación a Cristo y su iglesia, está usted y estoy yo. Si por un lado nos vemos como indignos, como incapaces de cumplir el mandamiento, de cumplir el precepto, en el segundo cuadro está usted como hijo de Dios, parado, preparado y listo para una gran boda. Y quisiera que nos emocionáramos de este momento viendo este segundo cuadro. Si el primer cuadro nos va a llevar a inquietarnos, el segundo cuadro, hermano, es un cuadro de esperanza. En esa metanarrativa, creación, caída, redención y glorificación. Lo impactante de estos dos cuadros es que coexisten en el mismo tiempo y espacio. Por un lado nos muestra nuestra incapacidad y por otro lado nos muestra nuestra gloriosa realidad como miembros de la iglesia. Entonces, en el segundo cuadro estamos todos los que formamos la iglesia del Señor. Estos son los santos de todos los tiempos y ahí está usted en lo personal. Pero permítame esta mañana ver la realidad de los matrimonios y vernos reflejados cada uno de nosotros ante esta realidad. ¿Puedo? Título, ¿puedo? Este pasaje, como dijimos, trata de las relaciones entre diferentes grupos. Posteriormente hablará de los padres. La proposición de esta mañana es, porque Cristo es nuestro ejemplo, nosotros debemos imitarle. Porque Cristo es nuestro ejemplo, nosotros debemos imitarle. Y ahí podemos nosotros preguntar, hacer una interrogante, hacer una pregunta. ¿Qué debo imitar del ejemplo de Cristo? Vayamos a descubrir esto esta mañana. Como puntos principales, y que será rápido el mensaje, número 1, el precepto revela la incapacidad humana. Número 2, el precepto revela la realidad divina. Y número 3, el precepto revela nuestra necesidad de dependencia de Cristo. 3 puntos sencillos, 3 puntos rápidos, 3 puntos claros. No, el pasaje no nos va a decir, haz esto o haz aquello para poder sujetarte. Haz estas 7 puntos, haz estas 7 fórmulas o 5 fórmulas o 10 formas. No, la realidad del pasaje, hermano, es que nos va a mostrar y nos muestra nuestra incapacidad de cumplir el precepto. Pero nos da esa gran esperanza de que el cuadro segundo nos coloca en una situación de triunfantes y esperando la gran boda del Cordero. Ese evento glorioso donde muchas veces nosotros ni siquiera nos esperamos, ni siquiera nos imaginamos, ni siquiera nos preparamos, ni siquiera lo examinamos, ni siquiera lo consideramos, que un día estaremos en las bodas del Cordero, usted y yo como la novia de Cristo. Amén. Las bodas de Cristo. Permítame decirle que también al llegar a esta sección ya dijimos que hay unidad en la diversidad, esos principios bíblicos ya nos han facultado para andar dignamente en humildad, mansedumbre, con paciencia y ahora ser llenos del Espíritu Santo. Someteos, dice Pablo, los unos a los otros. El principio revela, vamos a ver el primer punto, el principio revela la incapacidad humana y responde a la pregunta, ¿puedo? ¿Puedo someterme a mis hermanos y en mi matrimonio como iglesia, como la iglesia está sujeta a Cristo? ¿Puedo respetar, como dice el precepto bíblico y lo que esto significa? ¿Puedo amar como Cristo amó, ama y continúa amando a la iglesia? ¿Puedo? El pasaje en sí, capítulo 5, versículos 21 al 33, se desprenden 2 órdenes directas, dignas de ser examinadas.
Someteos los unos a los otros, y una orden directa para los esposos. Como dijimos, no es una orden es opcional. No es escoger A o B. No es decir si me conviene. La orden es directa. Someteos los unos a los otros. Esposas, sométete a tu marido. Esposa, respeta a tu marido. Esposos, ama a tu esposa. No es opcional, es la voluntad de Dios para que su iglesia, su cuerpo, pueda cumplir su propósito. Es necesario obedecer estos preceptos. A este precepto, someteos unos a los otros en el temor de Dios, podemos llamarle el patrón diseñado por Dios en la iglesia para que ésta cumpla su propósito. Someteos los unos a los otros. El patrón diseñado por Dios en la iglesia para que ésta cumpla su propósito. Y podríamos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia en este tiempo? ¿Cuál es el propósito de la iglesia en este espacio? ¿Cuál es el propósito para mí que soy parte de la iglesia? Hermano, el propósito de la iglesia es que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Ese es el propósito. El propósito de la iglesia fue formada, la iglesia fue establecida, la iglesia subsiste, la iglesia está con un propósito grande. Que mostremos cada uno de nosotros que la iglesia en lo personal y que la iglesia en conjunto pueda ser capaz de mostrar la multiforme sabiduría de Dios, que sea dada a conocer esta multiforme por medio de la iglesia. Todo se trata de que la iglesia de Dios sea manifestada a través de los agentes para transmitir este conocimiento. Esos agentes somos usted y yo. Dios, hermano, no está buscando nuestra comodidad, sino su gloria. Dios busca su gloria. Cuando Dios a usted lo rescató, cuando Dios a usted lo redimió, cuando Dios a usted le dio esa claridad para conocer el evangelio, cuando el evangelio le dio a usted esa claridad para conocerlo a Él, Dios no estaba pensando en su comodidad, Dios estaba pensando en su gloria y levantar un agente que mostrara la gloria de Dios ante el mundo, ante quienes le rodean. Sometimiento no es inferioridad, sino reconocimiento de un rango de autoridad a la cual todos estamos bajo autoridad. Sometimiento no es inferioridad, sino un reconocimiento del rango de autoridad a lo que todos estamos sujetos. Esa es sometimiento. Dios ha dado instrucciones de sometimiento a la iglesia. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No es extraña la orden para nosotros. Hay un rango de autoridad. Hay este rango de autoridad en la palabra. Por causa del Señor, dice Pedro en capítulo 2, por causa del Señor someteos a toda institución humana. Y en 1 Pedro capítulo 3 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Es ese rango de autoridad. Dios ha establecido rangos de autoridad. Rangos de autoridad en la sociedad, rangos de autoridad en la familia, rangos de autoridad en el matrimonio, rango de autoridad en la iglesia. Cada cual respete el rango de autoridad bajo el cual ha sido colocado. Esta orden sería lo equivalente a poner bajo esta norma o precepto a todas las esferas de la iglesia, esposos, hijos, padres, siervos, amos. Hay un liderazgo, pero este liderazgo necesita todo un equipo. Para que esto funcione, para que el propósito se lleve a cabo, hay un liderazgo, sí, pero ese liderazgo necesita todo un equipo. Es como lo pone la misma palabra, es como el cuerpo. Cristo la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Es indivisible, no se puede desunir, no se puede separar. Hay un liderazgo, pero la cabeza, para poder funcionar, necesita todo el equipo y cada uno toma su lugar. Hay este orden, este liderazgo, todo puesto bajo una norma. Este cuerpo
si bien es cierto, la cabeza es la que liderea, necesita todo el cuerpo, todos los órganos para funcionar. Todos se someten unos a otros, respetando el rango de autoridad bajo el cual ha sido colocado. Hermano, se trata de un rango de autoridad. Estamos hablando de sometimiento, tanto los unos a los otros como la esposa al esposo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. Permítame decirle que también en el sometimiento, como produce mucha fricción, el aceite, como dijimos, es el que suaviza esta acción de someterse. Y es importante, hermano, también que en este rango de autoridad, de sometimiento unos a otros, no es competencia. No se trata de competir. Hay un liderazgo, hay equipos que trabajan, pero no es competencia a ver quién lo hace mejor. No es competencia a ver quién predica mejor. No es competencia a ver quién tiene el grupo más grande en grupos pequeños. No es competencia en el grupo de mujeres. No es competencia en los jóvenes. No es competencia en el culto juvenil. No es competencia entre los esposos. No es competencia a ver quién lo hace mejor. Se trata de que Él sea glorificado con lo que hacemos. En ese rango de autoridad no es inferioridad. No es inferioridad. Sométanse los unos a los otros. Sométanse los unos a los otros. Déjenme le doy una ilustración más para poder clarificar un poquito esto. En una confrontación bélica hay rangos. Hay un general, coroneles, ingenieros, soldados rasos, cabos. En algún momento el general, que es el líder, se somete al consejo de algún subordinado. Puede ser el coronel, puede ser un ingeniero o puede ser un soldado. Quizás se va a derribar un puente y el general tiene ese liderazgo. Sin embargo, él necesita a alguien que conozca, si van a derribar un puente, a un ingeniero civil capaz de comprender qué cantidad de dinamita se ocupa, a qué distancia está, es posible derribarlo. Y el general se somete, aunque él tiene este rango de autoridad, al consejo de aquel que sabe más. Es como si yo me metiera en la cocina con mi esposa y yo dijera, yo mando, yo soy la cabeza, yo soy el líder, de tal manera que lo vas a hacer así. No, yo tengo que respetar a mi esposa en ese rango de autoridad en que cada uno hemos sido sometidos. Ella conoce perfectamente lo que hay que hacer en cocina y en muchas otras áreas. Y yo tengo que someterme a lo que ella dice. No pierdo el liderazgo. En el ejemplo que estamos diciendo, el general conserva su autoridad. Todos se someten a él, pero en un momento él se somete al consejo de aquel que sabe más de este asunto y se somete al conocimiento de esta persona, pero él sigue siendo el general. Esto podría equipararse al servicio de unos a otros para alcanzar el propósito de la misión. Someteos los unos a los otros. No es inferioridad, sino es reconocer el rango de autoridad que cada uno de nosotros tenemos. Estamos viendo el primer punto, el precepto revela la incapacidad humana. Ya vimos cómo el tema del sometimiento. Ahora Pablo, hermanos, será más específico y directo. Y Pablo, en primer lugar, en el versículo 22, Pablo les dice así a las esposas: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Mire, esto tiene mucho. Pablo ahora va a abordar el tema de la mujer. Pablo le va a decir, si bien es cierto, estamos hablando de un tema en general, someteos los unos a los otros, que implica reconocer el rango de autoridad que Dios ha puesto. Ahora Pablo va a ser específico y le dice a la mujer: someteos. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas, a sus propios maridos. Sujeción. Y Pablo va a hablar a la esposa en particular en el versículo 22 al 24 y el 33 y le va a dar dos órdenes específicas. Esposa, sométete a tu marido, y esposa, respeta a tu marido. Esas dos órdenes específicas. Y ya dijimos que la sujeción es sometimiento, no es inferioridad, que no es inferioridad. Estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sujetas es la misma palabra de someteos. Y me llama mucho la atención esta palabra que dice propios.
Someteos a tu propio marido. La palabra propio es propiedad, es tuyo. Sométete a tu propio marido como al Señor, porque Cristo lo ha mandado. Así como te sometes al Señor, y esto nos lleva a una meditación y a una pregunta: ¿cómo me someto yo, esposa, como esposa al Señor? ¿Cómo me someto? ¿Me estoy sometiendo al Señor? Pues de la misma manera como tú te sometes al Señor, así tú debes someterte a tu marido. Y nos lleva a examinarnos como esposas y decir: ¿cómo me someto yo al Señor? ¿De qué manera me someto al Señor? Bueno, hablando del Señor es diferente, podríamos decir. Pero mira cómo dice la palabra: sométete a tu propio marido, a tu propiedad. Hermanos, cuando la esposa pedía a Dios: Señor, quiero un esposo. Quisiera un esposo. ¿Qué estaba en su mente? ¿Cuáles eran sus promesas de razonamiento? ¿Cuáles eran tus proyectos para tener un esposo? ¿Qué le prometías al Señor? ¿Para qué querías un esposo? Y el Señor te lo dio. El Señor contestó ese requerimiento, esa petición. Y Él te trajo un esposo. Y ahora lo tienes, es de tu propiedad. Es tuyo. Y el Señor dice: esposas, sométete a tu propio marido. ¿Cómo es que te sometes a otros entes, a otras instituciones? ¿Cómo es que te puedes someter a otras personas? ¿Cómo es que te puedes someter al jefe? ¿Cómo es que te puedes someter quizás al amigo? ¿Cómo es que te puedes someter a otros? Pues mi requerimiento, mi orden es: sométete a tu propio marido como al Señor. Así como te sometes al Señor. Y podemos decir: pues que el Señor me cuida, me protege, me ama, me conserva, sufrió por mí, murió por mí, se sacrificó por mí. Pues el Señor te está diciendo: así como tú te sometes a mí, así te ordeno, sométete a tu marido. Sométete a tu marido. Recuerde, sometimiento no es inferioridad, sino respetar ese rango de autoridad. Reconocerlo a Él. Reconocer a ese esposo que usted tiene, como le haya tocado, como usted pidió. Así está ahora ese esposo que usted tiene ahí a su lado. Sométase a su esposo. Reconozca el liderazgo. Reconozca que Dios lo puso como cabeza. Reconozca su liderazgo, su consejo. Y creo que aquí también tendríamos que hablar sobre los esposos. El día de ayer, en la reunión de matrimonios, hablábamos de los dos extremos. Por un tiempo, el esposo era alguien que lideraba, pero en forma creo que incorrecta. Y hoy nos fuimos al otro extremo, donde el esposo cedió para que la esposa tome decisiones. Y eso no podrá cumplir el propósito de Dios para la iglesia. No podrá cumplir el propósito de Dios para la iglesia, porque el propósito de Dios para la iglesia, el diseño divino de Dios es que la esposa se someta al esposo y que el esposo lidere, sea la cabeza de la familia, del matrimonio de su esposa. ¿Cuántas ocasiones, siendo prácticos, decimos o preguntamos: ¿vas a ir a la reunión? ¿Qué decimos? Le pregunto a mi esposa. Y está bien preguntar, está bien decir, pero no ceder toda la decisión a las esposas. Hermanas, hay mucho que hacer. Ayude a su marido, ayude a su esposo. Dios lo ha puesto como cabeza del matrimonio. Dios lo ha puesto como liderazgo. Dios lo ha puesto ahí para proveer, dar protección, dar línea, dar dirección. Él es el sacerdote, Él es el líder. Dios lo ha puesto ahí. La familia no podrá funcionar, el matrimonio no podrá funcionar si no funciona dentro del modelo bíblico. Las esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor.
Y ahí dice, como la iglesia está sujeta a Cristo. Mire, no dice como la iglesia podrá. No, ahorita hay un constante, una realidad. La iglesia está sujeta a Cristo. La iglesia está sujeta a Cristo desde su formación. La iglesia está hoy en día y la iglesia estará sujeta hasta el final a Cristo. Y podemos preguntarnos, ¿por qué la iglesia está sujeta a Cristo? Y si leemos el pasaje, nos vamos a dar cuenta y nos daremos cuenta todo lo que hace Cristo por su iglesia. Todo, es todo. Y podríamos decir, a ver, si una esposa es protegida, es amada, es provista, tiene autoridad, tiene liderazgo, tiene sacrificio, el esposo da todo por ella y alguien le pregunta, ¿está sujeta? Ella dirá, ¿qué sujeción? ¿Qué es esa palabra? Creo que gran parte tenemos de esto gran parte de la culpa la tenemos nosotros, los maridos. El ejemplo está, la orden está, el requerimiento está, el precepto está, sujétate, pero también está la descripción de un esposo que provee para su esposa en todos los ámbitos. Y ahorita vamos a ver todos esos ámbitos. De tal manera que nosotros como esposos tenemos una gran labor que hacer. Primero, reconocer que nos hace falta mucho. Primero, reconocer que estamos incumpliendo el precepto. Primero, reconocer que tenemos que tomar el modelo. Y luego correr al trono de la gracia y decir, no puedo. No puedo. Cuando hablamos de sujeción por parte de la mujer, es una cesión voluntaria. Es un sometimiento voluntario y activo por parte de las esposas al esposo. Por un fin común. No es pasiva el sometimiento, es un sometimiento activo. Es participativo, es voluntario, es de ayuda, dice lo que piensa, no está sometida a tú te callas y porque yo aquí soy el líder. No, es un sometimiento voluntario, es de ayuda, dice lo que piensa. Es de mutua dependencia, dependiendo uno del otro. No anula los dones, no anula su creatividad, no renuncia a su individualidad. Es reconocer el orden diseñado por Dios. Es reconocer el liderazgo del marido. Es apoyar y respetar a su marido. Es honrar la posición de autoridad. Así se agrada a Cristo. Aun y cuando los maridos no lo merezcan, es una orden directa del Señor. El móvil no es la respetabilidad del marido, sino el respeto a Cristo. El marido es cabeza de la mujer. Pero no solo sujeción, sino también respeto. En el versículo 33b dice, por lo demás, la mujer respete a su marido. Que la mujer respete a su marido. La esposa que respeta a su esposo, o la esposa que no respeta a su esposo, sino que lo menosprecia, lo manipula, no permite que éste se desarrolle, no permite que desarrolle su liderazgo, no lo anima. Y podemos hablar en sentido positivo. La esposa que respeta a su esposo, que no lo menosprecia, no lo manipula, sino que permite que éste desarrolle su liderazgo, lo anima, lo impulsa, le da su lugar. Es como aquella mujer de Proverbios 33. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Permita, hermana, que su esposo resplandezca. Permita que su esposo tome ese rol que ha sido dado por Dios. Las esposas deben contribuir con el ejemplo de no dejar de cumplir esta porción. La reputación de un hombre bueno comienza en su hogar. Voy a repetir esto. La reputación de un hombre bueno empieza en su hogar. Ella puede ser una buena influencia en la vida de él. La esposa debe aspirar y seguir la meta de agradar a Dios. La mujer y el hombre trabajan juntos para servir a Dios. Son un equipo, no son competencia. Dios creó un equipo que se complementa. Cada uno realiza sus tareas. Esta mujer de Proverbios 31 realiza el trabajo que tiene que realizar y deja que su esposo sea conocido, sea exitoso en su ambiente con las personas que lo rodean.
El bien que ella le ha hecho a su esposo en oculto, en su hogar lo hizo grande, lo promovió en público. Respete a su marido. Hoy en día hablamos con tanta livianidad de este aspecto del respeto y se ha perdido el respeto en todas las áreas de la familia. Hermana, el Señor ordena, respeta a tu marido. Pero no solamente a las esposas le habla en el precepto, sino dice, maridos, amad a vuestras mujeres, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. Sin embargo, hermanos, el orgullo, el egoísmo hacen imposible llevar una buena relación matrimonial y por ello necesitamos a Dios. El marido ame a la mujer y nos pone un ejemplo maravilloso. ¿Qué significa amar? Hermano varón, amar es proteger, proveer, aconsejar, liderar, ser cabeza, implica sacrificio, es tratar a nuestra esposa como el vaso más frágil porque porta la imagen de Dios. Amar a nuestras esposas, amarlas sacrificialmente, darles tranquilidad en todos los ámbitos. Amar, se ha hablado mucho de amar. Amar, 1 Corintios 13, y se habla mucho de amar. Y hasta aquí nosotros podemos ser compelidos, invitados a realizar acciones para cumplir los preceptos, tanto de sujeción y respeto y de amor. Pero hermanos, cuando nosotros vemos la realidad y el alcance del precepto, nos sentimos incapaces para cumplir la norma. No puedo. Y yo tengo que confesar desde aquí, desde el púlpito, que a medida que estaba estudiando el pasaje, me encontraba con que mi esposa no puede sujetarse a mí humanamente. Mi esposa no puede respetarme a mí humanamente. Yo no puedo amar a mi esposa humanamente, mucho menos con el precepto y a la luz del cuadro que nos presenta como Cristo amó a su iglesia. Y tengo que reconocer que soy incapaz. Tenía que reconocer en esta semana cómo el precepto no nos va a dar consejos prácticos ni de sujeción, ni de respeto, ni de amor, sino nos va a presentar nuestra incapacidad para hacer estas cosas y correr, reaccionar, despertar y decir, Dios, no puedo. Hombres y mujeres, no puedo. Ya llegará el tiempo de los niños o de los hijos y de los padres pidiéndole ahí, perdona a Dios por esto. No puedo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me someto? ¿Cómo respeto? ¿Cómo amo? Y el pasaje nos dice, como Cristo lo hizo y como la iglesia lo hace. Y ahora tenemos que decir, no puedo, Dios, no puedo. Número 2, el precepto revela la realidad divina y responde a la pregunta, ¿cómo es que Cristo es nuestro máximo ejemplo? ¿Y en qué concepto debo imitarle? Mire, ahí en Efesios 5, del 23 al 27, 29 y 32, nos va a dar características claras, concretas, directas, entendibles, explicables de lo que Cristo hizo por la iglesia. Y mire, y empiezo así. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Si usted fue capaz de poder con atención observar todo lo que hace Cristo por la iglesia, que es cabeza, que se sacrificó, que la está desmanchando, que cuida que no tenga arruga, hermano, ese es el máximo ejemplo en este pasaje. Cristo es nuestro máximo ejemplo. Nos habla de sacrificio, nos habla de trabajo, nos habla, hermano, al final de una dependencia total de nosotros como esposas, de las esposas como esposas al Señor.
Y si no estamos en esa correlación con el Señor, en ese crecimiento constante, en esa alimentación continua de lo que es la palabra de Dios, para que esa alimentación continua nos lleve al conocimiento de lo que es Dios y lo que somos nosotros, no podremos. Y seguiremos con 7 puntos para amar a mi esposa, 3 puntos para sujetarme, 28 puntos para amar a mi esposa. Seguiremos ahí. ¿Se da cuenta cómo después de un retiro de matrimonios terminamos casi todos llorando, ¿no? Haciendo votos, pidiendo mentoreo. Y a los pocos días nos damos cuenta que estamos otra vez igual. Necesitamos ayuda. No, hermano, con un domingo que estemos aquí en la mañana no será suficiente para llenarnos del conocimiento de Cristo y reconocer nuestra incapacidad para cumplir este precepto ni ningún otro. Necesitamos ir creciendo a la estatura del varón perfecto. Necesitamos seguir siendo transformados de gloria en gloria. Necesitamos teología. Necesitamos ir conociendo al Señor para ver su grandeza y ver nuestra pequeñez. Y entonces correr al trono de la gracia y decir: Señor, no puedo. Cuando tu esposa y yo esposo digamos: Señor, no puedo, pero ayúdame. Mire, como iglesia tenemos una eterna seguridad. Cristo es la cabeza. La iglesia es su cuerpo. Como iglesia, esta seguridad da como consecuencia sujeción del cuerpo a la cabeza. La iglesia está sujeta a Cristo. Las características de Cristo: tierno, sensible, proveedor, amoroso. Un amor ilimitado. Cristo amó a la iglesia. La amó, la ama y la amará, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Cristo está trabajando contigo y conmigo. Cristo está trabajando con la iglesia, con ese grupo de creyentes de todos los tiempos, porque Él se la presentará a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Él sigue trabajando con tu vida y con mi vida constantemente, todos los días, porque el propósito es que el día que lleguemos a las bodas del Cordero, lleguemos limpios, sin mancha y sin arruga. Ese es el propósito. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, un personaje glorioso, alguien que mostrará la gloria de Cristo. Seremos la esposa del Cordero, que no tuviese mancha ni arruga. Y esta palabra arruga es arruga. Es arruga. Una novia fresca, lozana, sin mancha. Y todo el esfuerzo, las predicaciones, la palabra, los himnos, las oraciones, hermano, tiene este objetivo: que la iglesia sea presentada al final, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y ese somos usted y yo. Si usted es hijo de Dios, si usted ha sido transformado, si usted corrió al Calvario, si usted es redimido, hermano, usted está dentro de este maravilloso cuadro. Emociónese por esto. Vea ahí un poder ilimitado. Como también Cristo a la iglesia, grande es este misterio que ha hecho Cristo por la iglesia. Es su Salvador, la ha redimido, es la cabeza, la amó, se entregó a sí mismo por ella, la santifica, la purifica, la prepara, la glorifica, la desmancha y es sin arruga. Tercer punto: el precepto revela nuestra necesidad de dependencia divina y responde a la pregunta: ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Hermanos, se nos habló de la dependencia total del Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo. Y yo espero que hasta aquí, hasta este momento, nosotros hayamos sido llevados, cada uno de nosotros, hacia esa realidad. No puedo, no soy capaz de cumplir los requerimientos divinos. De esa manera no. El precepto es muy pesado, es fuerte, no lo puedo hacer. No podemos. Y de eso se trata, de decir no puedo. Y yo te hago la pregunta: ¿quieres? ¿Quisieras tener este modelo? ¿Quisieras cumplir el modelo? ¿Quisieras ser una mujer, una esposa sujeta a su marido? Maridos, ¿ustedes están dispuestos a decirle: Señor, no puedo, quiero liderar mi matrimonio?
Quiero ser sacerdote de la casa. Quiero sentar a mis niños y a mi esposa para examinar la palabra. No lo he hecho, no puedo. Lo he intentado, pero no puedo. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar. No puedo. Como iglesia, decir, no puedo. ¿Es tan claro el precepto? ¿Es tan claro el pasaje? ¿Es tan claro la orden? ¿Es tan clara el prescriptivo? Tiene tanta claridad. No puedo someterme como Dios lo establece. No puedo respetarte como Dios pide. No puedo amarte como Cristo amó a la iglesia. Y aún más ofrecemos múltiples justificantes. Es que no aporta, no merece, no me trata así o asá. Es tan difícil, si cuando menos. Y al final nos encontramos frustrados, enojados y cuestionando a Dios. No podemos. Hermano, lo primero es reconocer nuestra incapacidad y clamar a Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Segundo, permanecer en Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya tú estás limpio por la palabra. Ya cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Permaneced. Hermanos, mientras estemos de este lado de la eternidad, vamos a seguir luchando con este pensamiento y sentimiento. Pero un día estaremos como iglesia, como la novia delante del Cordero, sometiendo toda nuestra voluntad a aquel que es digno. Hasta que yo pueda entender cómo la iglesia está sometida a Cristo en una dependencia total y única, sobrenatural y milagrosa, podré iniciar una restauración total de mi matrimonio y mi relación con mi esposa. Hasta que todos lleguemos a comprender con todos los santos cuál es la anchura, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. La medida del precepto es como Cristo. Termino con esto. Algún día estaremos en las bodas del Cordero, usted y yo. Y en esa boda no hay preocupación. Todo ha sido provisto. No hay necesidad de padrinos. Aún sigo buscando a mi padrino de refrescos. La comida será suficiente. La música será la más excelente. El vestido, ¿quién lo pagará? Será primoroso. Los invitados, ¿quiénes serán? ¿Estará lloviendo? ¿Se irá la luz? No hay presentador humano. No hay entregador humano. No hay arras, ya se nos entregó de antemano. No se leerá la epístola de Melchor Ocampo. Para aquellos que nos casamos antes del 2007, sabemos de qué estamos hablando. No habrá votos, la fidelidad está garantizada, no existe posibilidad de separación. Disfrute esta gran realidad. Permítame terminar con una lectura de Apocalipsis, capítulo 19, del 1 al 9. Apocalipsis 19, con eso terminamos y oramos. Dice así: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra. Recuerde, este es un evento futuro. Este es el evento que estamos esperando. Es el evento más maravilloso. Es el evento de nuestra glorificación. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos a orar. Padre,
Gracias, gracias por el precepto, el pasaje. Gracias, Dios, por los matrimonios. Gracias por cada uno de ellos. Gracias, Padre, porque hoy podemos comprender nuestra incapacidad para cumplir el precepto. Pero también gracias, Padre, porque tenemos el ejemplo perfecto. Y también tenemos el recurso de correr al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro. Como esposos podemos correr y clamar por ayuda. No podemos amar en la medida que tú has puesto, como tú amaste a tu esposa, como tú amas a tu esposa. Dios, ayúdanos como esposos. Ayúdanos a liderar. Ayúdanos a ser sacerdotes de nuestra familia. Ayúdanos, Padre. Ayuda a las hermanas, a las esposas, Señor, a ver ese varón de Dios a su lado, que él pueda resplandecer como el líder, como la cabeza que ha sido puesta por Dios. Ayúdanos esta mañana, Padre, a comprender que coexistimos en estos dos cuadros. Un cuadro tan humano de incapacidad, pero un cuadro tan maravilloso y divino de las preciosas bodas del Cordero, donde Cristo es mostrado cumpliendo todos los requerimientos y Él es nuestro ejemplo máximo para imitarle. Gracias, Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén.